¿Qué tienen en común un tipo con un nombre algo complicado de pronunciar como Rupert Schneider y un vendedor de perritos calientes en Nueva York llamado Bob Taylor? Más de lo que te imaginas. Realmente son casi la misma persona, separados por un océano, un siglo y un diccionario de inglés de bolsillo. No es un caso de doble identidad o de espionaje al estilo Guerra Fría, aunque si lo piensas bien, cambiar de apellido, lengua y religión puede parecer un buen entrenamiento para espías principiantes. En la historia de hoy hay barcos abarrotados de colonos, promesas rotas, pasteles de manzana, cerveza artesanal, sinfonías de Beethoven escuchadas a escondidas y una buena dosis de amnesia colectiva, mezclada con represión cultural. Entre tú y yo, ¿cómo es que el grupo inmigrante más grande en la historia de Estados Unidos terminó siendo invisible? ¿Quién les robó el apellido? ¿Nunca te has preguntado cómo tantos apellidos americanos parecen alemanes? German name. Yeah, German guy. ¿Por qué el señor Miller de Kansas suena tan parecido a Herr Müller de Bremen? Abróchate el cinturón y afila tu sentido del humor. Vamos a descubrir cómo los colonos alemanes pasaron de ser el mayor porcentaje de inmigrantes de los Estados Unidos a diluirse entre el norteamericano medio, teniendo que renunciar a su identidad hasta tal punto que sus costumbres, apellidos e incluso recetas se asumen como americanas. Bienvenidos a la galería de curiosidades donde disfrutar de las curiosidades de la historia, pasada, presente y futura. Suscríbete para ayudarnos a crear más contenido sobre historias fascinantes. El gran éxodo alemán. Alemania, siglo XVIII. Una tierra dividida en 1000 principados, cada uno más empeñado que el anterior en exprimir a sus campesinos y meterse en guerras que nadie entendía. Las hambrunas hacían más visitas que el cobrador del Reich y la religión se parecía más a una condena perpetua que a una promesa de salvación. ¿Resultado? Una estampida. Desde finales del siglo XVII hasta bien entrado el XX, más de 7 millones de alemanes cruzaron el Atlántico hacia Estados Unidos. En 1790, los alemanes representaban el 9% de la población blanca del país. A mediados del siglo XIX, durante los años de las revoluciones fallidas en Europa, las cifras se dispararon, más de 1 millón entre 1840 y 1880, estableciendo enclaves sólidos en Pensilvania, Ohio, Wisconsin y Missouri. A principios del siglo XX, el censo de 1910 ya contaba con más de 8 millones de personas que se identificaban como de origen alemán. Hoy, más de 44 millones de estadounidenses, casi el 13% de la población, afirman tener ascendencia alemana. ¿Pero dónde están? Porque desfiles alemanes no se ven. ¿Y el Día del Orgullo Teutón? El único desfile alemán es la Oktoberfest, en versión light, con sombreros de plástico y bratwurst descongelados. Los Amis, menonitas y demás pacifistas rurales no cayeron del cielo. Vinieron con Biblia, yugo y un talento innato para construir graneros como si fueran catedrales. Sus razones, muy variopintas. Unos huían de la guerra, otros del hambre, otros de la religión y algunos simplemente del suegro. Pero todos coincidían en algo. América era esa tierra prometida donde uno podía ser dueño de su destino, o al menos del pedazo de tierra que lograra arrebatarle a otro colono o a los indios americanos. La integración, un plato difícil de digerir. Los alemanes no venían con ansias de fundar un nuevo Tercer Reich agrícola, pero sí traían una maleta llena de tradiciones. El problema es que América, que alardeaba de ser la tierra de los libres, era más bien la tierra de los libres para hacer lo que nosotros te digamos que tienes que hacer para parecer norteamericano. Durante un tiempo, la comunidad germano-estadounidense floreció. En el siglo XIX había más de 800 periódicos en alemán. Las escuelas enseñaban en alemán y a Goethe en vez de Shakespeare. Las iglesias celebraban misas en alemán. Era como una Baviera alternativa, pero sin los castillos y con más campos de maíz. Esto no caía muy bien entre los anglófonos, que sospechaban que cualquier idioma que no fuera inglés podía ser el preludio de una conspiración, a lo que ayudó la presencia de movimientos anarquistas y marxistas entre los trabajadores alemanes, que por cierto ayudaron a conseguir mejoras sociales en plena revolución industrial. Esto lo podéis ver en otro vídeo del canal sobre el origen del 1 de mayo, donde aparte de luchas sociales hubo una pizquita de xenofobia. No obstante, tensiones laborales aparte, durante un siglo más o menos coexistieron relativamente en paz, hasta que llegaron las 2 guerras mundiales y ahí, queridos amigos, se acabó la tolerancia y empezó el show. Primera Guerra Mundial, llega la paranoia y entonces el calendario llegó a 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos descubrió que tenía un problema alemán del tamaño de Baviera,
De repente, el idioma fue proscrito en las escuelas y en las iglesias, los periódicos cerrados y los apellidos americanizados como si no hubiera un mañana. ¿Te llamabas Fuchs? Lo siento, ahora eres Fox. ¿Eras Zimmerman? Bienvenido, Mr. Carpenter. Schwarz se convirtió en Black, Müller en Miller y Schneider en Taylor. Porque, claro, si suena inglés, seguro que no tiene simpatías por el Kaiser. Se estima que cientos de miles de apellidos alemanes fueron anglicanizados, modificados o directamente eliminados del mapa. A nadie se le obligó con pistola en mano, pero el mensaje estaba claro. Sé americano o desaparece. Segunda Guerra Mundial. El remate. La Segunda Guerra Mundial remató lo que quedaba de la identidad germano-estadounidense. Ser alemán pasó de ser exótico a ser maldito. Eso sí, la diferencia con los japoneses fue brutal. Mientras estos fueron enviados a campos de internamiento, los alemanes simplemente hicieron lo que mejor sabían: asimilarse discretamente y seguir adelante. Cambiaron el sauerkraut por ensalada patriótica de repollo y empezaron a celebrar el 4 de julio como si hubieran nacido en Boston. Los propios alemanes comenzaron a negar su origen como si su abuela no hubiera hecho chucrut todas las semanas. El legado escondido. A pesar de la gran campaña de americanización forzada, los alemanes dejaron una huella indeleble. No habían llegado con las manos vacías. Trajeron consigo una sólida ética del trabajo, amor por la educación, fábricas, cervezas fuertes y una capacidad inhumana para cocinar repollo y patata de 1000 formas distintas. También trajeron apellidos. Algunos se convirtieron en figuras clave de la historia de los Estados Unidos. John D. Rockefeller, nieto de inmigrantes alemanes del Palatinado, se convirtió en el hombre más rico del mundo y en el villano favorito de los cuentos del capitalismo. Dwight D. Eisenhower, 34º presidente de los Estados Unidos, era nieto de inmigrantes alemanes menonitas. ¿Quién diría que un nieto de pacifistas rurales terminaría comandando el día D? George Westinghouse, hijo de un inventor alemán, electrificó a América antes de que Elon Musk supiera hablar. ¿Y qué decir del apellido Trump, que en su origen era Drumpf? Lo podéis ver en otro vídeo del canal sobre las curiosidades de Donald Trump. La cerveza artesanal no es una moda hipster de Brooklyn, es el renacer de una tradición que comenzó con los cerveceros alemanes de Milwaukee y St. Louis. Danke schön, Anheuser-Busch. El hot dog, una evolución del Wiener o salchicha vienesa, llevado por inmigrantes germanos. El Kindergarten, una importación directa de los modelos educativos en preescolar de Alemania. El árbol de Navidad, otro préstamo, que ahora todos juran que viene del Polo Norte, porque claro, Papá Noel es americano y bebe Coca-Cola. Los alemanes fueron claves en forjar la clase media estadounidense, pero se diluyeron en el melting pot como si hubieran sido diseñados para desaparecer tras un par de generaciones. Políticas de integración. Estados Unidos no es exactamente famoso por su sutileza al integrar inmigrantes, y con los alemanes usó una mezcla de asimilación forzada, presión social y propaganda. No solo las escuelas abandonaron el alemán como lengua de enseñanza, se prohibió su uso en reuniones públicas y el gobierno federal impulsó una campaña de lealtad lingüística que haría sonrojar a Orwell. Curiosa definición de libertad. Además, durante las guerras, el Comité de Información Pública se encargó de equiparar lo germano con lo traidor. La identidad germanoamericana no fue destruida con armas, sino con vergüenza, represión simbólica y la promesa de que, si te volvías lo suficientemente americano, te dejarían en paz, y aprendieron a esconder su bandera en el sótano. Una cultura resistente. Y sin embargo, muchos elementos sobrevivieron a la masacre cultural. Las comunidades menonitas y amish, por ejemplo, resistieron en silencio, manteniendo su lengua y sus costumbres, como pequeños museos vivientes del viejo continente. También sobrevivieron recetas, canciones, supersticiones y ese inconfundible amor por las salchichas y los encurtidos que ninguna hamburguesa puede borrar del todo. Pero la identidad colectiva, esa que podía desafiar el discurso nacionalista dominante, fue domesticada como un schnauzer bien peinado. Pero están ahí, en cada Miller, en cada Eisenhower, en cada esquina de Cincinnati, donde aún se hornea pan de centeno. Invisibles, sí, pero fundamentales. La mayor ironía, que hoy, en pleno siglo XXI, mientras muchos estadounidenses buscan ansiosamente conectar con sus raíces ancestrales en kits de ADN,
descubren con sorpresa que tienen un 47% de sangre alemana. Así que la próxima vez que alguien te diga que es tan americano como el pastel de manzana, recuerda, ese pastel es una versión remasterizada de la tarta de manzana bávara. Si disfrutaste de esta fascinante historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ver más contenido interesante. No olvides dar like y compartir este vídeo con amigos que puedan apreciar las curiosidades de la historia que hemos descubierto juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje.